A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy bien, amigos, bienvenidos a tu programa Contigo, Voluntad Popular. Hoy, viernes 4 de febrero del 2022, hemos retornado aquí a las cabinas, al centro de estudios, en el estudio de Radio Caracas Radio. Para mí un gusto, un honor, un placer poder volver a estar acá con todos ustedes. Maya Devis González, quien tiene el placer de estar acá con todos ustedes, dando pues por supuesto la bienvenida al programa y agradecimiento siempre a la dirección general de la estación, al señor Jaime Nestares, en la gerencia la señora Wilixa Arcaya, nuestra queridísima productora Yay Pacheco, y en los controles el señor José Gregorio González, quien pues nos hacen ese apoyo y ese trabajo incansable, nuestro reconocimiento, y además de todo pues buenísimo poder estar acá. Hemos sobrevivido al COVID, hemos sobrevivido a muchas cosas en nuestro país, estamos de regreso y esperamos pues así mantenernos. El día de hoy pues una fecha bastante emblemática para Venezuela, una fecha también emblemática en el mundo, ya vamos a hablar de eso y vamos a decir por qué. Nos acompaña Schneider Espinosa, activista de Voluntad Popular en Caracas, un luchador social de muchos años, compañero y amigo, quien pues el día de hoy, a propósito de este primer programa, pues ha aceptado amablemente acompañarnos en el programa. Vamos a estar conversando con él también, no solo de la fecha y no solo pues de temas políticos y sociales de interés, sino también particularidades que tienen que ver con Caracas, nuestra querida Caracas, que es sin duda pues la ciudad de la cual más siempre nos ocupa la atención y el trabajo y el compromiso de seguir, de mantenernos aquí con pie firme, entre tanto Dios así nos los permita, y bueno, pues por supuesto siendo lo más responsable posible. Como les decía, hoy es 4 de febrero, es nuestro primer programa en vivo. Estamos retomando nuestra actividad acá en la radio, pues siempre agradecidos con todo el equipo de RCR que se mantiene firme y trabajando, tratando de hacer y de llevarles a ustedes pues el mejor producto de la radio a pesar de las limitaciones y pues por supuesto a pesar de la censura. Como sabemos, 4 de febrero es una fecha bastante polémica en nuestro país, pero lo que no podemos negar, sin entrar, digamos, en detalles para quienes celebran o para quienes simplemente les parece un día de luto, es que es una fecha histórica, y es una fecha histórica que no podemos dejar de mencionar, de lo que ocurrió, cómo ocurrió y a qué llevó aquella fecha, ¿no? Un intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue ejecutado por un grupo de militares contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el intento golpista fallido que no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Eso es importante destacarlo y rescatarlo, sobre todo para quienes siempre hablan de esta fecha como un día de victoria, ¿no? Entre los oficiales rebeldes, pues obviamente comandaron esta maniobra, se encontraban principalmente los tenientes coroneles del ejército, Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirino y Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Es importante pues además de destacar quienes estaban allí, un poco detalles de ese evento que tuvieron una importancia y una relevancia en la posterior historia contemporánea de este país. No solo a propósito del rendimiento de quienes llevaron a cabo esta intentona, sino también de las repercusiones que esto tuvo sobre la política, sobre la dinámica política y hasta entonces, digamos, lo que fue también la participación y luego la posterior incidencia y ascendencia, ¿no?, de los militares nuevamente en la política venezolana. Para algunos conocedores de la materia, un gravísimo retroceso en todo lo que había sido el proceso de democratización de Venezuela.
todos los participantes fueron llevados a prisión en su momento, pero bueno, se les dio un tiempo, unos minutos y unos segundos en la televisión venezolana para hablar de esa rendición, y las repercusiones todavía el día de hoy se manifiestan y las padecen la mayoría de los venezolanos. Creo que esto es importante decirlo, sobre todo porque en aquel momento, posterior a eso, pues empezaron a exacerbarse un poco las diferencias y pues por supuesto todo el resentimiento de un pueblo que veía quizás en el liderazgo político de entonces mucha decepción, y que vieron bueno, de manera, para quienes creemos y somos demócratas y civilistas de convicción, pues vieron de manera errada en una figura de un militar, quizás a lo mejor la expectativa de poder mejorar todos sus problemas y de, pues, por supuesto, de llevar a Venezuela a un camino distinto del que hasta entonces llevaba. Y bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad, Schneider? Para introducir pues a mi invitado al programa, Schneider es un joven activista quien quizás a lo mejor tiene poca memoria de aquella fecha, o no sé, ¿ya habías nacido, Schneider? Sí. Ya tenía Okay. uso de razón. Bueno, ya tenía uso de razón. Sin embargo, para él y para muchos, digamos, de los que vivimos en aquel momento, pues apenas estábamos muy pequeños. La conciencia política que pudiéramos tener era básicamente nula, o la que simplemente escuchábamos de nuestros padres. Pero qué importante es en el día de hoy hablar de democracia y hablar de la participación de los ciudadanos en la acción civil, ¿no? Y en la acción ciudadana. En estos días escuchaba de alguien que decía, es que la política es solo para políticos. La palabra política viene del término polis, que habla de ciudad. Todo aquel que viva en la ciudad, de los asuntos que tienen que ver con la ciudad, pues debería interesarse por los mismos, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, Schneider, hablando, digamos, ya de lo que es el contexto actual, ¿qué consideras tú que el día de hoy sigue teniendo? ¿Cuál es la repercusión, la incidencia que puede tener el 4 de febrero en la ciudadanía actual? ¿O simplemente ya dejó de ser una fecha y solamente es algo propagandístico que utiliza, digamos, los seguidores del fallecido expresidente venezolano? Bueno, Maya, primero que nada, feliz tarde tanto a ti como a tus radioescuchas. Segundo, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí con salud, porque no ha sido fácil estos últimos años en Venezuela. Y el tema de esta pandemia que está viviendo no solamente nuestro país, sino el planeta, tenemos de verdad que pararnos todos los días y agradecerle primeramente a Dios. Y entonces estoy totalmente agradecido con él por darme la oportunidad de estar aquí sentado compartiendo ideas con ustedes, todos los que nos escuchan. Bueno, te voy a ser muy sincero. Para mí el 4 de febrero fue o ha sido todo el tiempo, viene a mi mente, mi papá era militar. Y en esa época estaba, en esa fecha estaba él en La Carlota. Estaba muy chamo. Y recuerdo que desde el momento en que se supo que era un golpe de Estado, fue una tragedia para la casa, porque o sea, se perdió todo tipo de contacto con mi papá, y entonces te podrás imaginar todo lo que eso repercutó hasta que nos pudimos comunicar con él, y todo el mundo decía, y los que conocían, las personas adultas, esto es el entierro de la democracia en Venezuela. Y todo este tiempo, con todo lo que ha pasado, nos dice que realmente fue así lo que ocurrió, ¿no? Correcto. Bueno, sin duda, momentos para muchas personas que todavía hoy se mantienen vigentes, esos momentos de angustia, ¿no? Y de lo ocurrido el 4 de febrero, además de todo, porque cobró muchísimas víctimas. Demasiado. Bueno, hay, pues por supuesto, opiniones encontradas al respecto. Todavía, el día de hoy, pues se mantiene
están tras las rejas muchas personas como consecuencia de esa fecha, lejos de los que fueron indultados y excarcelados en su momento, no solo por el fallecido presidente Rafael Caldera, sino posterior a eso, pues por personas seguidoras de el también fallecido expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que a mí me gustaría pues compartir el día de hoy con nuestros radioescuchas, con nuestra audiencia, tiene que ver con esa reflexión necesaria cada día o cada fecha como esta acerca de no solo lo que ocurre en Venezuela, sino acerca del futuro de Venezuela, en manos de quién lo pensamos dejar, en manos de quién vamos a buscar que el destino del país tenga, digamos, una administración eficiente, ¿no? Y que podamos realmente rescatar nuevamente ese sentido, esa esencia democrática que a los venezolanos, indistintamente de que seamos de generaciones más recientes o de generaciones más de mayor edad, está sembrado en nuestro ADN el ser libres, el buscar el progreso, el estar bien. Los venezolanos somos una referencia hoy en el mundo, obviamente por el incremento de la tasa migratoria. Somos una referencia en el mundo de, digamos, una población que ha decidido migrar, que prácticamente incluso algunos han sido desplazados del país. Pero las referencias negativas son muy pocas en general. O sea, en la mayoría de los países, sobre todo los países hermanos, cercanos, en donde, pues, por supuesto, por un tema geográfico, la incidencia de los venezolanos ha sido mucho mayor. El balance que siempre sacan es: los venezolanos son gente buena, los venezolanos son gente trabajadora, los venezolanos son gente comprometida, gente noble. Y si bien es cierto que existen muchos que han migrado, también habemos muchos que nos mantenemos en el país con una expectativa y con unas ganas y una voluntad firme de seguir trabajando y dándolo todo por el rescate de la democracia, por volver a generar unas condiciones sociales, políticas, económicas en el país que nos permita dentro de nuestro propio territorio progresar y, pues, por supuesto, abrir las puertas para que todos aquellos que quieran retornar a la patria lo puedan hacer. La reivindicación de la democracia, el rescate de la misma, de la institucionalidad y, pues, por supuesto, en consecuencia de todo lo que es el bienestar de la ciudadanía, no es solamente algo que compete a quienes en este momento detentan el poder o, en este caso, quienes estamos representando o buscando representar la alternativa democrática de manera amplia. Es algo que nos compete a todos los ciudadanos y esa es parte de la invitación y de lo que a nosotros un día como hoy nos hace el llamado a realizar, como siempre en este espacio, buscando pues que los micrófonos que nos brinda la emisora sean un megáfono de un llamado a la acción política, a la acción social, a la incorporación activa de todas las personas que nos escuchan de una u otra forma, poniendo su granito de arena, bien sea en la comunidad, bien sea en otros espacios, a promover la conciencia democrática, que más nunca puedan volver otra vez a generarse esas condiciones que en aquel pasado 4 de febrero dieron inicio a un momento, digamos, a una pauta histórica en Venezuela que no ha sido la que nos ha traído el mejor referente, el mejor balance y que hoy en día pues compromete seriamente la figura de nuestro país ante otros actores en el mundo, cuando éramos referencia de civilismo, de desarrollo, de progreso, de democracia. Por eso creía importante que habláramos, ¿no? En esta parte del programa de esa referencia del 4 de febrero y además de todo, pues por supuesto del compromiso de personas como tú que se mantienen aquí trabajando y que con acción política, con conciencia permanente, con trabajo en la calle, con debate incluso con personas que en algún momento apoyaron el proceso y ya en este momento pues están descontentos con ese grupo. Construir una nueva Venezuela, un espacio en donde realmente nosotros podamos canalizar todas esas demandas que en este momento pues se hacen
prácticamente infinitas, ¿no? Sí, En torno al tema social. ¿Qué crees tú que sería un mensaje, tú como venezolano, como caraqueño además, que podríamos nosotros hacerle llegar a todo aquel que genuinamente hoy dice, los políticos no sirven para nada, los partidos políticos no sirven para nada, y que nosotros sabemos que ese es el peor daño que le podemos hacer o el mayor favor que le podemos hacer a los antidemócratas, seguir exacerbando? ¿Cuál es el mensaje de un joven venezolano que ha decidido quedarse aquí, que lucha todos los días, que sale y trabaja, que está pendiente de su negocio, pero además de todo también hace política para precisamente buscar promover, volver a la democracia que tanto anhelamos en Venezuela? Sí, Maya, fíjate una cosa. Yo siempre he sido muy repetitivo con esto y parezco un lorito, ¿no? Repitiendo, haciéndolo. Yo soy de los que dicen y de los que hacen que la desesperación no nos puede llevar a la desesperanza. Precisamente, ¿por qué? Porque estamos en el mejor país del mundo. O sea, duélale a quien le duela, Venezuela es el mejor país del mundo en todos los aspectos. ¿Que estamos mal administrados? Sí. Que la política es sucia, cosa que nos repiten a los políticos a diario, y mi respuesta a esas personas que nos dicen eso es que la política es exactamente como tú la quieras practicar, ¿ok? Porque si tú estás metido en actos de corrupción y todo ese tipo de cosas, para ti la política va a ser sucia. Pero si es como tú o como yo, o sea, lo que aquí estamos haciendo es buscando la manera de querer y buscar tener esa mejor Venezuela que tanto soñamos, anhelamos y queremos. Entonces, la política es exactamente como uno la quiera practicar. Y nosotros somos partidarios de hacerlo y querer hacer las cosas bien. Y de promover la buena política y la buena práctica, porque sí existe la visión y la convicción en los venezolanos todavía, y en muchos venezolanos y en muchos líderes políticos, seguir haciendo el trabajo y buscar, como les decía, pues el encuentro, la articulación, la interlocución, que en algunos momentos, y por supuesto producto hasta de la polarización a la que estuvimos enfrentados durante muchísimo tiempo, nos alejó y nos ha traído a un día como hoy. Muchos años han pasado ya de aquel momento, nos ha traído a esta realidad. Por aquí estamos leyendo algunos de los comentarios de quienes escriben amablemente en el chat. Daniel Palacios dice: no fueron indultados, fueron erradamente sobreseídos por Rafael Caldera. Hay que aprender a diferenciar. Pues muchísimas gracias por los comentarios que nos escriben al respecto, siempre bien recibidos. Y bueno, importante siempre destacar que tenemos el compromiso fiel de escucharnos, de entendernos y de abrir espacio para esa interlocución necesaria y tan anhelada para que nuestro país vuelva otra vez a estar en un espacio verdaderamente democrático, en un terreno verdaderamente democrático. Bien, amigos, con esta reflexión pues vamos a cerrar nuestra primera parte del programa. Vamos a un breve corte comercial y ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. El día de hoy conversando con Schneider Espinosa, activista de Voluntad Popular en Caracas, y bueno, no solo haciendo referencia al 4 de febrero, sino a otros temas de interés. Ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia.
Mis amigos, a petición de ustedes vamos a reponer este lunes el programa especial de Por Todos los Medios. A 30 años del 4F, el chavismo llegó para quedarse, con los ilustres Neomar Hernández, Víctor Maldonado y Miguel Fontán. No lo pelen, es este lunes 7 Por Todos los Medios, por aquí por RCR 750, la radio que se ve. Por Todos los Medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Quien tiene el gusto en el micrófono, Maya Davis González, y acompañada el día de hoy de Sneida Espinosa, activista de Voluntad Popular en Caracas. Hemos estado conversando pues acerca del 4 de febrero y el impacto, las repercusiones de la fecha en lo que es el sistema de gobierno venezolano, ¿ok? Y bueno, pues por supuesto, todas las implicaciones que esto ha tenido. Además de eso, pues, de lo peligroso que resulta para la estabilidad y bueno, pues por supuesto para volver a rescatar la democracia en nuestro país, la admiración exagerada, ¿no? Hacia figuras, liderazgos carismáticos, caudillescos, y bueno, pues por supuesto, si tienen corte militar, pues mucho peor. No es algo que diga o afirme Maya Davis González de manera individual o irresponsable. Ha sido producto de estudio, no solo la fecha, sino las repercusiones de la misma y, pues, por supuesto, los antecedentes y todo lo que nos llevó a esa fecha. Estábamos leyendo por acá en algunas de las informaciones sobre el día y sobre algunas reflexiones. A 4 de febrero de 1992, un por ahora que nos... bueno, vamos a decir así, nos echó a perder para siempre, para no hablar y decir groserías en público. El año de 1992 y bueno, corría en ese momento el ambiente en el que Venezuela se llama se llamaba, ¿no?, el ruido de sables, como sinónimo del descontento del sector militar y la existencia de eventuales conspiraciones en marcha. Había ruido de sables que por cierto, en el entonces presidente, ya advertido de alguna manera y de reiteradas formas por distintos canales y por distintas vías, hizo caso omiso a todo esto. La verdad, CAP, que tenía pensado en ese momento hacer un viaje, tuvo que volver a Miraflores y bueno, poco a poco lograron someter a los golpistas en su momento. La cifra oficial de aquel entonces eran 32 muertos entre civiles y funcionarios policiales y militares leales al gobierno. Quedaban algunos reductos de rebeldía, entre ellos el Museo Militar, donde se dice que estaba el cabecilla de la intentona. Y bueno, pues por supuesto ya sabemos cómo fue el resultado, ¿no? Precisamente al final de la mañana del 4 de febrero, en vivo y directo, el país y el mundo conocerían el rostro del golpista que iba a cambiar nuestra historia para siempre. Sí, Maya, y vale la pena recalcar ahí que en ese momento el señor Hugo Chávez le habló a la nación y se rindió, ¿ok? Y ahí todo el mundo le respetó sus garantías constitucionales y sus derechos humanos, ¿ok? Cosa que no ocurrió en la tragedia en el Junquito, ¿no? Que vale la pena recalcarlo, porque fue la misma rendición, pero en épocas completamente diferentes. Una rendición en democracia y una rendición en tiranía y en
¿cómo la llamaríamos a esto? Prácticamente como un comunismo, ¿no? Entonces, vale la pena recalcar eso. Sí, además de eso, queridos radioescuchas, y por eso es que es importante hablar de la institucionalidad, de la democracia, de los espacios para el debate y para la discusión y orientación, democrática del país. Ese día se convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso para suspender las garantías constitucionales a propósito pues de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hubo condenas tibias al golpe, como bueno, ahí algunos recordarán al fallecido también exministro de Educación que dijo, hay muchas maneras de burlar la Constitución, algunos pueden burlarlas con las manos, pero otros pueden hacerlo con votos. Otros más tajantes que decían, bueno, muertes a los golpistas, pero sin duda la más recordada fue la de el entonces parlamentario Rafael Caldera, que dijo, es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. El expresidente tuvo el suficiente olfato político para condenar y no condenar al golpe a la vez. Se hizo eco de lo que muchos venezolanos pensaban en ese momento y se dice que ganó su segundo mandato ese día. Bueno, para otros, digamos de manera más sintética, dijeron Caldera se montó sobre la ola del descontento popular, supo capitalizarlo y la historia posterior inmediata pues es bastante conocida también por todos. Sin embargo, rescato frases y pues por supuesto el llamado a la sesión extraordinaria en el Congreso, el debate que se dio ese día, porque incluso los más cercanos, o en este caso personas que acompañaron, que buscaron montarse en esa ola del descontento, fueron al espacio de la asamblea, bueno, de la hoy asamblea del otrora Congreso, para debatir, para no solo atender los asuntos que tenía que ver con las garantías constitucionales, ¿no? Que pudieran volver a darle el control y la estabilidad al poder político nacional, porque, bueno, obviamente pues se podía salir de las manos, ya habían algunos heridos y muertos y fallecidos en ese día, pero lejos de esas cifras oficiales, de esos 32 que se pudieron haber manejado en ese momento, que quizás dicen algunos fueron más, ¿cuántas cifras, cuántos fallecidos se han sumado desde entonces hasta la fecha, producto de la grave crisis política a la que nos ha traído todo lo que vino posterior a ese golpe de Estado? Es llamado de atención necesario para todos los ciudadanos sacar la cuenta de la crisis, de que eso generó una crisis, de que esa crisis cuántos muertos ha traído al país, cuántas familias separadas, cuántas personas decepcionadas han salido de nuestro país, que en este caso hoy en día pudieran significar fuerza productiva para Venezuela. Sí. No es caer digamos, en derrotismo o en todo caso pesimismo, ¿no? Pero sí vale la pena destacar esto, porque antes que hablar de alternativas, de opción, de lucha, de todo lo que es el compromiso que estábamos hablando en el primer corte, del trabajo político que se sigue haciendo y que vamos a continuar hasta lograr reivindicar la democracia, hay que saber de dónde venimos y hay que saber qué es lo que ha ocurrido. Porque si bien es cierto, no estamos buscando venganza, tampoco podemos dejar que la impunidad quede de su lado, exactamente. Sí, Maya, fíjate una cosa, yo voy más allá, ¿no? Yo digo la mayor cantidad de personas con decepción que le vendieron una revolución, un socialismo completamente aislado de lo que se está viviendo hoy en día. Porque tú te pones a hablar con muchas personas mayores y te dicen, o sea, esto no fue realmente lo que me vendieron. A mí no me vendieron que después de 30 años yo iba a tener un salario de $10, como muchísimos profesionales lo están haciendo,
¿ok? Y muchísimas personas pasando hambre, pasando calamidades, cualquier cantidad de familias desmembradas, porque tienen un hijo en Perú, tienen el otro hijo en Colombia o tienen el otro hijo en Europa. Y entonces es ese tipo de cosas. En estos días conversaba con alguien y me decía exactamente eso. Yo era revolucionario hasta Chávez, porque Chávez realmente me siguió lo que me vendió en un golpe de Estado. Pero de ahí para acá, ¿qué? Porque es todo diferente a cómo me lo vendieron y realmente cómo lo venía haciendo el difunto presidente Chávez. Así es, así es. Fíjense una cosa y quiero compartir en este momento un artículo que el día de hoy me llamó mucho la atención y bueno, es un hoy exiliado de este país. También fue preso político por, bueno, luchar precisamente para rescatar la democracia y es una persona a quien además de todo nosotros pues lo tenemos la fortuna de llamar compañero de lucha, hermano de camino. Me refiero pues a Roberto Marrero, escribió hoy un excelente artículo, ¿no? Con relación al 4F y haciendo referencia además a, desde su experiencia en el helicoide, el haber conocido al comisario Otoniel Guevara, bueno, quien hoy lleva más de 17 años preso injustamente. Hacía referencia o hace referencia en su artículo que ese mismo comisario, Otoniel Guevara, era alto mando de la DICIP en aquel momento, en el 92, y le dijo al presidente Cap que había información de inteligencia sobre un golpe de Estado. Cap desestimó el informe y le dijo que lo hablarían después de su viaje en el foro de Davos, ¿no? Rodríguez Torres, que también es hoy preso político, era uno de los alzados del 4F. Ambos se enfrentaron, uno arriesgó su vida defendiendo la democracia y el otro la arriesgó para tomar el poder. Los motivos de Rodríguez Torres quizás a lo mejor no se comparten, ¿no? Y nosotros nunca los hemos compartido, pero sin duda tenían un componente de ideales al punto que arriesgaron su propia vida, ¿no? Hoy la reflexión y lo que quiero llamar la atención de esto es que hoy ambos están presos, están tras las rejas y presos del mismo régimen que nos gobierna. Entonces, digamos, no solamente los que se alzaron y los que arriesgaron la vida para defender la democracia siguen estando tras la reja, ¿no? Y los que hicieron para llegar al poder comparten la misma suerte, están presos y fuera del poder. Muy importante esto. Una reflexión que hacía Roberto con respecto a esto, y creo que es importantísimo y es con lo que quiero cerrar la referencia de esta fecha para Venezuela, es que Joseph Fouché, que él lo citaba allí, decía: las revoluciones no importa quién las comienza, sino quién las termina. Y es importante esto porque sea o no un proceso revolucionario mal llamado o bien llamado revolución, podemos debatir muchísimo al respecto. Lo que sí es importante es destacar y resaltar que la experiencia la experiencia venezolana, producto de esa fecha, todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta la actualidad, nos tiene que hacer un llamado, no más allá de la reflexión, un llamado a la acción de todos y cada uno de los venezolanos dentro y fuera del país para que más nunca la antipolítica, el descontento y pues por supuesto la exacerbación de las diferencias entre la política y el ciudadano nos lleven a el escenario que actualmente padecemos, porque desde el que defendió la revolución en su momento, desde el que vio en la figura de aquel derrotado militar en las pantallas de televisión decir que por ahora no se habían logrado los objetivos, y allí vieron un símbolo de esperanza que en algún momento se materializó en una llegada al poder, hasta quienes nunca hemos acompañado ningún camino de armas para cambiar al país, a todos nos tiene que llamar la reflexión del trabajo que nos toca emprender a cada uno de nosotros, indistintamente de que seamos activistas políticos o no. En Venezuela más nunca puede ocurrir un 4F que nos lleve a esta realidad.
En Venezuela el llamado es a encontrarnos, a buscar una transición que nos lleve nuevamente a reivindicar la democracia. Amigos, nos tenemos que ir a un corte. Vamos brevemente al corte y volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una ni dos, sino tres mentiras verdes. 1. Si nos volvemos menos consumistas, la tecnología no avanzará. En absoluto. Aunque es cierto que mucho del desarrollo tecnológico actual viene del mercado de productos de consumo, una sociedad menos consumista deja a los innovadores libres para desarrollar cosas más interesantes que aparaticos. El espíritu innovador humano es indetenible. 2. Un CD es más ecológico que el papel para distribuir datos. Solo si vas a entregar grandes cantidades de información que requerirían mucho papel. El CD usa petróleo, químicos y metales para su confección, así que lo mejor siempre es compartir las cosas de forma digital. Mejor envíalo por email, igual el CD se daña muy fácilmente. 3. El off-road es una actividad ecológica. Casi nunca. Solo porque sea al aire libre no significa que es ecológica. Muchas veces el contacto con la naturaleza es mínimo y el daño que hacen los carros fuera de los caminos puede ser irrecuperable. Si tienes rústico, disfruta del acceso que tienes a la naturaleza sin salirte de las vías ya abiertas. 14. No fueron una ni dos, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750.
Muy bien, amigos, volvemos entonces contigo, Voluntad Popular. El día de hoy, pues, muy bien acompañada con mi hermano de lucha, Schneider Espinosa, activista de Voluntad Popular en Caracas, y bueno, un joven venezolano bien comprometido con la lucha, con la labor social. Y hablando de labor social, el día de hoy, pues, además, el 4 de febrero para los venezolanos, pues como hemos hecho referencia, tiene, digamos, distintos significados y particular relevancia, ¿no? Sin embargo, el 4 de febrero se celebra también el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. En Venezuela, pues obviamente sabemos que las condiciones para no solo prevenir, sino también para atender todo lo que tiene que ver con el cáncer, los distintos tipos de cáncer, es una suerte de montaña rusa o incluso camino al despeñadero, como esta mañana escuchaba con alguna referencia de personas que, digamos, han estado en esa lucha o en entornos familiares vinculados a esta lucha. Todos sabemos de la realidad hospitalaria en nuestro país, todos sabemos también de la realidad del acceso para las medicinas y sobre todo para el tratamiento, para lo que tiene que ver con tratamientos del cáncer, pues que suelen ser bastante costosos. Muy poco, es un ínfimo porcentaje de la población el que tiene acceso a un seguro privado que le pueda cubrir un tratamiento contra el cáncer. Esta mañana escuchábamos en una entrevista al presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el doctor Connor, que decía que en Venezuela pues ellos hacen un esfuerzo extraordinario por acompañar a algunos casos a personas que llegan a la Sociedad Anticancerosa para tener algunas digamos, acceso a medicinas de un precio un poco más asequible, pero sin embargo, con todo y eso, un promedio de un tratamiento contra un cáncer, digamos, en estadios tempranos, pues oscila a través de la sociedad entre 5 y 8 mil dólares. En un instituto privado, una persona tiene que cancelar en un tratamiento que incluye cirugía, quimio, radioterapia, que puede más o menos tardar el promedio de un año, 25 mil, 27 mil dólares, dependiendo del tipo de cáncer. Y es lamentable, que cuando uno escucha esas cifras, uno dice, ¿cómo no sentir en el caso de algún venezolano, de algún familiar de un venezolano que le diagnostican un cáncer, que la muerte es inminente, cuando con un tratamiento pues perfectamente puede superar esta enfermedad? Y además de todo, de superarla, pues podría perfectamente cumplir su expectativa de vida completa. En Venezuela prácticamente es un sueño y es algo que está bastante limitado y se convierte, lo escuchaba de familiares de personas con cáncer, se convierte en una sentencia no solo para el enfermo, sino también para los familiares, quienes de una u otra forma pues también padecen indirectamente de esta enfermedad. Y bueno, cuando evaluamos y vemos y consideramos el estatus de la situación hospitalaria del país, de la atención para eso, para nadie es un secreto, digamos, cómo se mueren a diario. De hecho, la tasa que esta mañana mencionaba en referencia a esto es que diariamente mueren 86 venezolanos producto de esta terrible enfermedad, y la mayoría de ellos por falta de acceso a los medicamentos, al tratamiento oportuno. Schneider, tú que estás en Caracas permanentemente, yo sé que no son buenas noticias ni alentadoras, ¿no? Pero el estatus de los hospitales nos obliga a decir que, 86 y se quedará corto en el corto plazo, porque obviamente no hay posibilidades de atender emergencias mínimas, menos todavía personas que tengan padecimientos de cáncer. Sí, Maya, fíjate, en días pasados, hacíamos una labor social en un hospital de Caracas, no voy a decir cuál, para que las personas que nos hicieron
que nos dieron la oportunidad de llevarle alimento a las personas que ahí estaban hospitalizadas, no comprometerlas, ¿no? Nos veíamos, primeramente, muy pocos médicos, pero muy pocas enfermeras, y es sencillamente que con el salario que tienen estas personas hoy en día, ellos mismos decían, los que venimos aquí es más que todo primero para no estar en la casa, y segundo para darle un granito de arena a esas personas. Y cuando uno ve esas personas que lo que hacen es ayudar a las personas sin tener ningún tipo de remuneración, me viene muchísimo a la mente el tema de los bomberos, de lo ocurrido en días pasados aquí en Bellomonte. Y es cuando tú ves un bombero, una enfermera trabajando por un salario de $10 mensuales, tú dices, sinceramente, en Venezuela vale la pena seguirle echando pichón, porque son personas, son superhéroes que están dándolo todo por nuestro país. Así es, y bueno, por eso hacía referencia a lo que hace la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y todo el trabajo que, a pesar de las dificultades, pues siguen llevando a cabo y siguen buscando la manera de apoyar a personas con padecimiento de cáncer. Importante compartir con ustedes que en Venezuela las 3 causas de muerte, digamos, por producto del cáncer, en el caso de las mujeres, viene por cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de pulmón y de vías digestivas. En el caso de los hombres, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de vía digestiva. Hay una importante cifra en aumento en referencia de otros años del incremento de cáncer. Y bueno, obviamente cuando hablamos de que si es un vía crucis o incluso prácticamente una sentencia, atender ya el cáncer cuando está presente, cuando está diagnosticado, pues el tema preventivo se hace muchísimo más cuesta arriba. Cuando, por ejemplo, el acceso de las mujeres para tener, digamos, algún tipo de estudios de prevención, no solo para lo que sería el cáncer de mama, o en este caso también el de cuello uterino, es prácticamente imposible de poder cancelar, porque bueno, hay muchas fundaciones, pero no se dan abastos a cubrir el tema preventivo, igual en el caso de los hombres. Además, bueno, por supuesto, el tema cultural de que no existe una concientización previa sobre el trabajo que tiene que hacer cada individuo de cuidar y de prevenir la enfermedad, de atender los estudios y de hacerse su chequeo anual cuando ya se está, sobre todo, cercano a las edades del padecimiento. Creo que es importante que un día como hoy, desde este espacio también seamos responsables y hagamos el llamado a que las personas, indistintamente y bueno, y conscientes, ¿no?, de las limitaciones que podamos tener con relación al tema económico, busquemos la forma de prevenir, busquemos la forma de llegar y crear conciencia, no solo en las mujeres, sino también en los hombres, para prevenir esta enfermedad, porque, bueno, definitivamente la lucha más efectiva es la prevención. Y creo que un día como hoy busca precisamente hacer un llamado de conciencia a todas las personas por igual. No es solamente en Venezuela, es en el mundo, a prevenir la enfermedad, a buscar opciones. Siempre hay alternativas que nos permitan acceder a prevenir el padecimiento de un cáncer. Y bueno, ya saben, creo que las 3 primeras causas de muerte están directamente vinculadas a las 3 patologías que en este caso habría que buscar la manera siempre de atender de manera preventiva. En el caso de las mujeres, el chequeo anual, la visita al médico, si hay jornadas, pues ir sin ningún tipo de problema, buscar la manera de que la prevención sea cuestión de todos, ¿no? Y en el caso de los hombres también creemos que la lucha no solo contra el cáncer, sino contra cualquier enfermedad, es cuestión de conciencia. Sí, Maya, yo iría más allá, ¿no? Y le haría el llamado a esos revolucionarios que bastante nos escuchan,
a que en vez de celebrar un 4 de febrero muertes y desgracias, porque eso es lo que realmente están celebrando hoy, yo haría hincapié a que le hicieran fuerza a ellos a celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Sí, al llamado de conciencia, ¿no? Bueno, no voy a entrar en dilemas acá sobre el término de los llamados revolucionarios. Creo que incluso muchas personas que en su momento defendieron el proceso están claros y conscientes de que ni revolución ni revolucionarios, ¿no? Terminó siendo una revolución y muchos malandros, por así decirlo. Hay que hablar las cosas por todo el cañón y decir las cosas como son. Entonces, lo que aquí nos trajo, que no sea lo que de aquí nos lleve. En recientes días pasados, con el triunfo de la gobernación del estado Barinas, escuchaba a muchos compañeros, hermanos de lucha de allá de ese estado, que decían: donde nació la revolución, allí comenzó la muerte de la misma. Y bueno, con la gran derrota que sufrieron los Chávez allá, consideramos nosotros, los que estamos en el ejercicio y la práctica política y de manera responsable los decimos, se ha marcado una pauta, un inicio en la reivindicación del espíritu democrático del país. Y qué bonito ejemplo que en un estado llanero, en donde decían: no, es que en los estados llaneros no se puede ir a buscar conciencia ni voto porque simplemente ellos están sesgados. Qué bonito ejemplo hemos recibido nosotros de nuestros hermanos de Barinas, y qué bonito hacer que esa lucha y ese pie firme que marcaron con la participación y con la elección de un candidato de la Alternativa Democrática, pues pueda ser algo que nos inspire al resto del país a seguir haciendo el trabajo para poder rescatar la democracia, para poder estrechar lazos con todos y cada uno de los venezolanos, indistintamente de cuál haya sido su pensamiento o su ideología en su momento. Un mensaje final de Schneider, un joven venezolano que sigue aquí y que además de todo, prácticamente toda su vida no ha vivido otra cosa que no sea la mal llamada revolución. Bueno, fíjate una cosa, Maya, que quería hacerle hincapié a eso que estabas comentando hace rato. Y son 2 derrotas que tuvieron los chavistas, ¿ok?, en menos de un mes allá en el estado Barinas. Eso nos tiene que llamar profundamente a la reflexión a todos los venezolanos, que donde hay unión no puede existir otra cosa que sea la derrota de esta gente, ¿no? ¿Cuál es la invitación a todos los que nos escuchan? A que no nos dejemos llevar por chismes, no nos dejemos llevar por noticias falsas. Siempre que nos digan algo, vayamos directamente a eso que nos dijeron, ¿saben? Porque muchas veces leemos chismes de que, por ponerte un ejemplo, el presidente interino está haciendo cualquier cuestión y sencillamente le preguntamos que dónde lo vieron, y las personas lo vi en el Canal 8. O sea, no cortemos, no seamos de ese tipo de personas, seamos personas emprendedoras, seamos personas positivas, seamos personas conscientes de que esto está pronto a terminar toda esta desgracia, y que Venezuela tiene más los que queremos echarle pichón que las personas que están haciendo de las suyas con nuestro país. Qué bonito ejemplo y qué bonitas palabras y qué bonito llamado, y sobre todo viniendo de un joven venezolano que sigue aquí luchando y que trabaja día a día por salir adelante y por también rescatar y reivindicar no solo los valores democráticos, sino también la conciencia civil y ciudadana. Muchísimas gracias, Schneider. Este es tu espacio. Esperamos que nos acompañes próximamente, nuevamente acá en el programa. Bien, amigos, se nos acabó el tiempo, se nos hizo corto el día de hoy, una fecha importante para reflexionar y para seguir adelante, para que nos inspire a seguir adelante, porque las cosas negativas también nos tienen que servir no solo de lección, sino también de inspiración para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir buscando esa Venezuela próspera, llena de oportunidades y de progresos para todos, y que donde todos los derechos sean para todas las personas, como nosotros decimos en Voluntad Popular.
quien tuvo el placer el día de hoy de retomar nuevamente actividad con ustedes, Maya Davis González, agradecido con todo el equipo de RCR. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde, contigo, Voluntad Popular. Chao, chao, Dios les bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.